Mamá. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, noches, donde quiera que se encuentren en esta hora. Bienvenidos a Estudiando las Escrituras con el pastor Guillermo López, su servidor, quien les da la más cordial bienvenida. Bienvenidos en esta preciosa hora. Esperamos que usted ya esté ahí conectado y pueda compartir con sus contactos a esta enseñanza que hoy tenemos, una enseñanza que es la continuación de lo que compartíamos el día lunes acerca de cómo es que Dios está edificando su iglesia. Y hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante, que muy poco se habla, muy poco se enseña en las congregaciones, pero es necesario que podamos hablar acerca de este tema, que es dones del ministerio, para que nos demos cuenta de qué manera funciona la iglesia, cómo la iglesia debe de funcionar y quién es verdaderamente el que está dirigiendo la iglesia del Señor. Acuérdense que la iglesia del Señor es precisamente el cuerpo de Cristo, el grupo de creyentes que han sido llamados fuera. Precisamente la palabra iglesia viene de una palabra griega que es eclesia y significa llamados fuera. Y eso es donde nosotros hemos sido llamados para formar parte de este cuerpo, de esta iglesia. Y Dios mismo, Jesús mismo dijo que Él edificaría su iglesia. Ya lo vimos el lunes pasado, la clase pasado, el estudio pasado, cómo es que Él está edificando su iglesia. Y vamos a hablar precisamente de los dones del ministerio que Jesús dio para que la iglesia pueda funcionar. Pero antes que nada yo le invito a que hagamos una oración en esta hora y podamos ponernos en las manos de nuestro Dios. Señor y Padre nuestro, te damos gracias en esta preciosa noche, tarde, Señor, ya de este lugar acá en el área del noroeste de los Estados Unidos. Gracias, Señor, por permitirnos compartir tu palabra, Señor. Lo que hemos recibido de gracia, de eso damos, Señor. Queremos que a través de estas enseñanzas, Señor, tu pueblo sea edificado, sea, Señor, enseñado acerca de cómo es que tú, Dios, tú eres el que estás edificando la iglesia y no es el hombre, porque la iglesia no la fundó ningún hombre, la iglesia la fundó Jesucristo mismo. Él dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Gracias, Señor, en esta hora te pedimos sabiduría, te pedimos, Señor, entendimiento en tu palabra y que seamos, Señor, entendidos en ella en esta noche. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos y a ti te damos toda la honra y toda la gloria. Por los siglos de los siglos, siempre. Amén, Señor. Amén. Bien, pues yo le invito a que me acompañe a la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Acompáñeme ahí al capítulo 4 de Efesios. Vamos a leer unos versículos que se encuentran en este capítulo y vamos a ir al capítulo 4. Vamos a comenzar la lectura del verso 7. Versículo 7 de Efesios 4. Dice la palabra, vamos a leer del 7 hasta el 16. Dice la palabra del Señor así en Efesios 4. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino también que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Verso 11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Bien, pues en estos versículos que acabamos de leer, del versículo 7, aquí está hablando precisamente acerca de la doctrina de la unidad del cuerpo.
Es algo que el apóstol Pablo escribió en 2 diferentes cartas. Habla aquí, habla también en Romanos, y también menciona algunas cosas acerca del cuerpo de Cristo en la carta a los Corintios, en la primera carta a los Corintios. Muy importante que entendamos acerca de los dones del ministerio, dones que son dados por Dios, ¿verdad? Son dones que cada uno en particular recibe de parte de Dios para edificación de la iglesia. Entonces es muy importante que nosotros entendamos que cada uno ha de llevar a cabo esa tarea, ese ministerio que Dios le ha dado conforme a la medida del don de Cristo, conforme a la responsabilidad que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Acuérdense que yo mencionaba la enseñanza pasada acerca de que es el Señor el que edifica la iglesia, es el Señor el que llama al ministerio, Él es el que hace el llamamiento y bueno, Él nos confirma en el llamamiento a través del fruto que damos. Acuérdense, la palabra del Señor dice que por sus frutos los conoceréis. Entonces vamos a hablar, ¿verdad? Y nos vamos a enfocar precisamente en el versículo 11. Versículo 11, ¿verdad? Que es donde menciona acerca de estos dones de ministerio que son considerados así. Él mismo, dice el versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Aquí hay 5 ministerios mencionados que son dados por Jesús, dados por Él, para la edificación de la iglesia. Dice el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos, o sea, a los cristianos, a los creyentes, a fin de perfeccionarlos, de equiparlos. La palabra perfeccionar significa equipar, ¿verdad? Proveer de herramientas. Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Cuál ministerio? Acuérdense que a todos nos ha sido dado el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo. A nosotros nos dio ese ministerio de reconciliar al mundo con Él. Por eso la iglesia es la que representa a Cristo en este tiempo, en este momento, para que a través de la iglesia la gente pueda conocerlo y pueda reconciliar con Él. Somos embajadores. Acuérdense que la iglesia se considera como, parte de nosotros como iglesia somos embajadores de Cristo en esta tierra. Somos los que estamos tratando de que la gente se reconcilie con Dios. Sabemos y entendemos que Dios es el que trae a Él, porque así mismo la palabra de Dios dice que nadie puede venir a Él si su Padre no le llama, pero nuestra responsabilidad pues es anunciar y proclamar el evangelio de paz, de reconciliación para todo aquel que pueda creer. Entonces, estos 5 ministerios que son mencionados aquí, primeramente menciona a unos apóstoles y bueno, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y la razón es a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, a cada uno de nosotros como creyentes, o dentro de la iglesia como creyentes, el Señor ha dado algún don de la gracia para que se ayuden mutuamente, para que podamos funcionar. Todo se da según a Cristo le parezca bien otorgar a cada uno. El que llama es el Señor. Una persona que sirve en el ministerio, que no ha sido llamada al ministerio por Él directamente, pero está ahí en el ministerio, no va a rendir al 100%. Y la razón es porque no ha sido llamado directamente. Simple y sencillamente esa persona está allí o porque lo pusieron, o porque él quiso estar allí, o por otras razones. Entonces ahí en esa parte podemos ver que no son llamados, pero son personas que se acomiden a servir. Una cosa es ser un acomedido y una cosa es ser llamado al ministerio. Y aquí dice que él dio dones, ¿verdad?, de ministerio, que son 5. Entonces de los 5 oficios ministeriales relacionados aquí son dones que Cristo dio para nutrir y equipar a su iglesia. Escuche bien, estos ministerios o estos dones de ministerios que Jesús dio para nutrir y equipar a su iglesia, no para controlar a un nivel jerárquico o competencia eclesiástica. O sea, no los dio como para competir o para decir nosotros somos los que somos, los que tenemos la verdad, o nosotros somos los verdaderos apóstoles. Y porque un día yo escuché a una persona que decía, él se considera, este hombre se considera como un apóstol de apóstoles, y decía que ningún apóstol, y ahorita voy a explicar un poquito acerca de lo que es un apóstol en la iglesia, muy diferente a los apóstoles que estuvieron con nuestro Señor Jesucristo. Y él decía que ninguno de esos apóstoles que estaba ejerciendo en ese momento, si no habían pasado por
por su escuela, por su seminario de apóstoles, o sea, no era considerado apóstol. Entonces, incluso tiene una escuela, un instituto para apóstoles, allá en Costa Rica, este hombre. Entonces, cuando vemos este tipo de cosas, ¿verdad? O sea, nos damos cuenta que es el hombre tratando de controlar, y no, el hombre no controla nada. Déjame decirle algo, que el que está controlando y debe controlar la iglesia es nuestro Señor Jesucristo, porque Él es la cabeza de la iglesia, nosotros somos su cuerpo y nosotros somos colaboradores de Él simple y sencillamente, dentro del llamado que Él nos ha dado en diferente área. Entonces aquí podemos darnos cuenta que los 5 oficios ministeriales son dones que Cristo dio para nutrir y equipar su iglesia. Más allá de las distintas funciones desempeñadas por los apóstoles fundadores en el Nuevo Testamento, menciona apóstoles adicionales como para indicar que este oficio, al igual que el del profeta, es un oficio que sigue vigente en la iglesia, como los más comunes reconocidos, como el evangelista, el pastor y maestro. Es muy importante que entendamos esto. Mire, vaya, acompáñame allí mismo, pero a Efesios capítulo 2, versículo 20, Efesios 2:20. Y vamos a ver primeramente lo que Pablo dice en Efesios 2:20, que aquí habla precisamente del fundamento que ya ha sido dado, y ahorita le voy a explicar lo que es el fundamento que ya está puesto. Versículo de Efesios 2, capítulo 2, versículo 20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿A qué se refiere aquí el apóstol Pablo? Porque lo que estamos viendo en el capítulo 4 es lo mismo, o sea, es otra cosa, otra parte que Pablo está hablando. Aquí está hablando Pablo precisamente acerca del fundamento de los apóstoles que estuvieron con Jesús y de los profetas del Antiguo Testamento, de donde se basa y vamos a decirlo así, y se confirma lo escrito en el canon sagrado, en lo que ahora nosotros conocemos como la Biblia. La enseñanza ya está puesta en la palabra del Señor, que es la Biblia, todas las enseñanzas de los apóstoles, todas las enseñanzas de los profetas. El libro sagrado, que es la Biblia, o el canon sagrado, ya quedó cerrado, o sea, ya nadie le puede quitar y nadie le puede agregar. O sea, este es el fundamento de los apóstoles que anduvieron con Jesús y de los profetas que estuvieron relacionados en los escritos que ahora tenemos nosotros dentro de la Biblia como el canon sagrado. Esto es indiscutible. El fundamento de ellos está escrito, y de los profetas, pero sabemos que la piedra angular de donde se basa esta iglesia, donde se construye el edificio que es la iglesia, es Jesucristo. Jesucristo dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, Él es la roca, Él es la piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Entonces, volviendo al capítulo 4 de Efesios, versículo 11, cuando habla de los apóstoles y profetas que aquí se mencionan, se deben distinguir de aquellos que se hace referencia precisamente en lo que acabamos de leer en el capítulo 2, versículo 20. Mire, en el caso de los apóstoles fundadores, de los apóstoles que estuvieron con Jesús, que anduvieron con Él, de los cuales solamente fueron ellos, ya no hay apóstoles de Cristo. Los que hoy existen son dones de apóstoles para edificación de la iglesia. Eso es muy diferente. Ahorita vamos a ver. En el caso de los que estuvieron con Jesús, ahí alude lo que dice Apocalipsis 21:14. Si usted me acompaña y lee el versículo 14 de Apocalipsis 21, y dice así, Apocalipsis 21:14 dice: y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. Dice: y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. De los 12 apóstoles del Cordero. Entonces aquí podemos ver y corroborar que los nombres de los 12 apóstoles del Cordero son precisamente los que anduvieron con Jesús. Quiero hacer un pequeño comentario, porque hay alguna, no confusión, pero hay alguna controversia en el sentido de que si eran 12, uno que obró para mal en el caso de Judas, que también se contó entre los 12, pero él mismo se descalificó al ahorcarse.
¿Se acuerdan que después los apóstoles echaron suertes para ver quién era el sucesor de Judas? Y escogieron a Matías, echando suertes. Algunos dicen que Matías viene a ser el doceavo apóstol. Otros dicen que puede ser el apóstol Pablo como un adoptivo, porque a Matías no se le menciona, solamente cuando se le escogió a través de las suertes que echaron. Entonces, a los 12 que menciona aquí, muy probablemente podría ser, no vamos a entrar en discusiones, podría ser Matías o podría ser el mismo apóstol Pablo. Entonces, pero son 12 apóstoles. Entonces, los que se refiere el versículo 11 de Efesios 4 son dones que son dados a los hombres. A unos les dio apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces aquí podemos darnos cuenta de la grande diferencia. Para poder darnos cuenta, porque hoy en día existe una controversia impresionante. Algunos dicen, ya no existen los apóstoles, ya no hay, desde el último fue el apóstol Pablo, de ahí a partir de ese momento ya no hay más apóstoles. Bueno, o sea, apóstoles de Cristo no hay, o sea, eso es correcto, eso es exacto. Pero tampoco podemos negar que existe el ministerio apostólico, existe el ministerio de apóstol, que hoy vamos a entender qué significa precisamente la palabra apóstol. Y la palabra apóstol viene de una palabra griega que es apóstolos. Es una palabra griega. Y esto relaciona acerca de un legado. Específicamente un embajador del Evangelio. Oficialmente comisionado de Cristo. Con poderes milagrosos. La palabra apóstol, en pocas palabras, significa alguien que ha sido enviado, un mensajero. Entonces aquí podemos darnos cuenta, la palabra apóstol es alguien que ha sido enviado a una misión específica de parte de Dios. Es como un misionero. Es como aquel hombre que sirve a Dios y de repente Dios le ministra, le habla, trata con él y le dice, ¿sabes qué? Vas a ser enviado a una misión. ¿Cómo es que se expandió el Evangelio por todo el mundo? A través de los misioneros. ¿Cuál es el trabajo de un apóstol? El trabajo de un apóstol es ir y llevar el Evangelio. Hoy en día se ha degradado mucho la palabra apóstol porque hoy ya todos quieren ser apóstoles. Y se ha degradado, digo, en el sentido del significado de apóstol, porque muchos piensan que apóstol es aquel que está sentado tras un escritorio, solamente guiando, ordenando, mandando desde un escritorio, sin verdaderamente ir y cumplir la misión que verdaderamente el apóstol cumple cuando es llamado de parte de Dios. O sea, eso no es un apóstol que está ahí o que simplemente ofrece la cobertura a iglesias y yo voy a ser tu apóstol y me vas a pasar una lana y yo voy a darte cobertura. Eso no es un apóstol. O sea, por eso se ha degradado tanto, por eso es que hoy la gente no cree en los apóstoles. Yo creo, escúchenme, yo creo en el ministerio apostólico. La verdad yo creo, igual que creo en el ministerio profético. Y ahorita se lo voy a explicar. Pero estoy en contra de autonombrarse apóstoles. Nadie se puede nombrar apóstol de alguna manera por sí mismo. Tiene que mostrar a través de sus frutos. Yo conozco muchos hombres de Dios, o sea, verdaderamente hombres de Dios que Dios ha usado para expandir su palabra, para expandir su evangelio, para obrar milagros, prodigios, señales, y no se autonombran apóstoles, pero las características de la obra, del trabajo que ellos realizan, precisamente es la de un apóstol. Acuérdense, la palabra apóstol viene de la palabra griega apóstolos, que significa a alguien que ha sido enviado con una misión específica, un comisionado de Cristo. En Hechos, acompáñame a Hechos capítulo 11, vamos a ver un ejemplo que está aquí, hablando precisamente acerca de Pablo con un ministerio apostólico. Dice Hechos 11, versículo 20, vamos a leer del versículo 20 al 26. Dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Mire lo que dice aquí, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Luego llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé, aquí está Bernabé, que fuese hasta Antioquía.
Cuando llegó vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y dice el versículo, y una gran multitud fue agregada al Señor. Versículo 25 dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces aquí podemos ver cómo el trabajo o la misión de Bernabé y la misión y el trabajo del apóstol Pablo como apóstol, como alguien que ha sido enviado, cumplen su ministerio precisamente aquí en esta región de Chipre y de Cirene. Específicamente en la ciudad de Antioquía, que precisamente ahí fue por primera vez donde se les llamó cristianos a los creyentes, a los seguidores de Cristo. Entonces el trabajo que ellos realizaron era un trabajo de apóstoles, no se presentaron como apóstoles. Bueno, Pablo así en sus cartas él habla apóstol de Jesucristo, no de hombres sino por Cristo, y lo entendemos porque a él lo llamó el Señor. Pero vamos a ver qué dice o cómo se relaciona Bernabé en el ministerio como apóstol. 1 Corintios 9:5, acompáñeme, porque aquí menciona Pablo a Bernabé como uno de los apóstoles. Y a lo mejor usted decía, wow, o sea, yo no sabía que Bernabé también tenía el ministerio apostólico. Y sí, acuérdense que Bernabé de una manera se separó de Pablo en uno de sus viajes y se unió a su sobrino Marco, y ahí ellos emprendieron por una parte y Pablo siguió por otro lado juntamente con Silas y en una ocasión con Timoteo. Entonces, pero vamos a ver qué dice 1 Corintios 9:5. Dice 1 Corintios 9:5, dice, no tenemos derecho, dice Pablo aquí, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles. ¿A quién se refiere los otros apóstoles? A Pedro, Jacobo, Juan, que estaban en Jerusalén como columna, los que habían quedado. Dice el versículo 5, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas, o sea Pedro, y menciona el versículo 6, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Entonces aquí habla de él y de Bernabé como apóstoles, o la posición de apóstoles, o sea que no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles, al igual que nosotros. O no tenemos derecho de trabajar. Aquí su oficio apostólico le concedía esos privilegios. Pero ahí podemos ver que aún a eso él renunció a ellos por el bien de los cristianos. Entonces, sí existe, ¿verdad? En realidad sí hay hasta este momento apóstoles. Apóstoles que hoy en día son ministerios dados por Dios para la edificación de la iglesia, para seguir abriendo obras. Llamémosle misioneros, alguien que ha sido enviado a una misión, un apóstol, alguien que ha ido a abrir camino a un lugar, a unas tierras donde no hay nada. Ese hombre, al llegar allí y empezar a predicar el evangelio y establecer fundamentos con la palabra del Señor y después establecer algún pastor e irse, es considerado con el ministerio apostólico. O sea, no es un apóstol de Jesucristo porque no anduvo con Jesús, pero es un ministerio que Dios o Jesús dio para la edificación de la iglesia, para que se sigan levantando obras. Imagínense, si no hubiera gente enviada por él para abrir obras, ¿cómo se abrirían las obras? O sea, ¿cómo comenzarían las obras? Entonces aquí podemos darnos cuenta que es precisamente eso a lo que se refiere. A los apóstoles de Cristo fueron los hombres directamente comisionados por el Señor para predicar la palabra cuando él anduvo con ellos. Eran hombres que habían visto a Cristo resucitado, que era una de las vamos a decirlo, de los requisitos para ser nombrados como apóstoles de Cristo. Y Jesús resucitado se mostró a Pablo. Por eso es que él dice, como a un abortivo se me presentó a mí. Entonces también ellos tenían bastante el poder para hacer muchos milagros. Ese que él le dio poder a sus discípulos para hacer prodigios y milagros. Entonces esa es la palabra que ellos predicaban. Acuérdense lo que dice Hebreos 2:4, dice, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según la voluntad. Aquí está hablando precisamente
de esta manifestación. Entonces, en el Nuevo Testamento, ¿verdad? El ministerio es un ministerio que se hace referencia en este pasaje, denota solo a aquellos que fueron apóstoles después de la ascensión de Cristo. Los que se menciona en Efesios 2:20, pues ellos son los que anduvieron con el Señor. Entonces, aquí podemos nosotros darnos cuenta que sí existen, pero no son autonombrados. Es más, nadie los conoce. Es más, no podemos llevar la etiqueta de apóstoles. Simple y sencillamente es un don de ministerio. Lo mismo que el profeta. O sea, ¿en qué se relaciona el profeta? Pues el profeta tiene una posición muy importante dentro de la iglesia, dentro de la edificación de la iglesia. La palabra profeta viene de una palabra griega que es profetes y es o alude a alguien que es inspirado por Dios, un orador inspirado por extensión, alguien que percibe algo de parte de Dios. En estos tiempos, bueno, volviendo a retomar, los fundamentos dados de los apóstoles y profetas son los que ya están escritos en la palabra del Señor. Ya están. Entonces, hoy existe el ministerio profético dentro de la iglesia. El apóstol Pablo escribe y dice que no menospreciemos las profecías. El apóstol Pablo dice que examinemos todo, retengamos lo bueno y desechemos lo malo. No hay que menospreciar las profecías. Ahora, la profecía dada después de que se cerró el canon sagrado tiene que ir de acuerdo a las escrituras. No es que el profeta de la actualidad o el ministerio profeta que existe hoy vaya a traer una nueva revelación. Es el problema que sucedió con algunas sectas que hoy conocemos. Por ejemplo, así rápidamente, la Iglesia de los Santos de Jesucristo de los Últimos Días, mejor conocida como la Iglesia de los Mormones o el Templo de los Mormones, ellos con su fundador Joseph Smith, él era un hombre apasionado por Dios, con deseos de conocer más de Dios, y él empezó a tratar de buscar a profundidad más a Dios, y bueno, hay cosas que verdaderamente a veces el afán o el ansia de querer saber más sin dejarse llevar por el simple hecho de que Dios lo va guiando por su Espíritu Santo, da lugar a caer en el error. Y bueno, él se habla de él como alguien que tuvo una experiencia sobrenatural, donde dice que se le apareció un ángel de Dios, y ese ángel se llama, lo mencionan como el ángel Moroni, y este ángel vino y le dio una nueva revelación. Y él escribió o anotó esa nueva revelación donde él escribió el libro del Mormón. Entonces de ahí surge esa creencia. Entonces muchos le creen a él. El apóstol Pablo dice en Gálatas que si a un ángel del cielo o a un Pablo mismo os anunciara otro evangelio del que ha sido anunciado, sea anatema, o sea maldito. Entonces aquí se cayó en el error y se escuchó a este hombre hablar de una nueva doctrina, una nueva enseñanza. Un profeta llamado Moroni, aquí vaya usted a saber de dónde venía. Bueno, se venía del mismito infierno, precisamente, ¿no? Inspiración de demonios para desviar. Entonces, bueno, el profeta que menciona Efesios 4:11 es ministerio profético dentro de la iglesia, que está para exhortar, edificar y consolar a la iglesia. Y esto es a través de lo que está escrito en la palabra del Señor, que confirma. Cuando Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me fuera enviaré el Consolador, el cual él vendrá, y él les recordará las cosas que yo os he hablado. O sea, el Espíritu Santo va a hablar a través de ese ministerio para recordarnos, para anunciarnos las cosas, y muchas de las veces para prevenirnos de muchas cosas. Yo quiero que me acompañe a Hechos 11:27, por favor. Hechos 11:27. Dice la palabra del Señor ahí, dice, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Acuérdense, ¿dónde se les llamó por primera vez cristianos a los creyentes? En Antioquía. Descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu, fíjense, daba a entender por el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo, porque escribe aquí con E mayúscula, que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces aquí podemos darnos cuenta que no solo hubo profetas en el Antiguo Testamento, sino también en la iglesia primitiva, en la iglesia al principio. Su papel fue presentar la voluntad de Dios a las personas e instruirlas en la palabra de Dios.
Algunos, como en este caso Agabo, tenían el don de predecir el futuro, de hablar de las cosas del futuro. Yo pudiera hablar de mi experiencia, pero de nada sirve las experiencias, ¿no? De cómo a mi vida se acercaron hombres de Dios, personas de Dios que Dios usó para hablarme, para decirme algunas cosas que se iban a realizar en el futuro, y yo doy testimonio para la gloria de Dios que la mayoría de esas cosas dadas, ¿verdad?, pronunciadas por estas personas, se cumplieron. Hay una palabra que nos dieron de recién casados a mi esposa y a mí, de recién casados, un joven, un muchacho que ministraba la alabanza ahí en una congregación en Guadalajara, se acercó y nos dio una palabra, y esa palabra se vino a cumplir como 19 años después. O sea, nosotros no nos acordábamos en realidad porque pues eran pasados muchos años, pero cuando sucedió, nos dimos cuenta de que Dios ya nos había anunciado eso. 19 años, hermano, 19 años. Entonces, pudiera hablar muchas cosas, pero aquí está hablando precisamente de algo que iba a suceder, que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces aquí podemos ver, ¿verdad?, que sí existe o sigue existiendo hasta la fecha este ministerio, el oficio de profeta. Profecía de Agabo es un ejemplo del oficio de profeta en el Nuevo Testamento. Hechos 21, vaya conmigo, Hechos 21, por favor. Vamos a seguir viendo aquí. Hechos 21, 10 dice, el versículo 10 dice, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea, ahora de Judea, y aquí habla otra vez un profeta llamado Agabo. Fíjense bien, o sea, aquí ese profeta que es mencionado acá en el versículo 28 de Hechos 11, ahora viene, descendió de Judea, un profeta llamado Agabo, dice, quien viniendo a vernos, o sea, específicamente vino a vernos, dice, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Versículo 12 dice, al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. O sea, al verse anunciado, al verse, ¿verdad?, reconvenido de lo que iba a acontecerle a Pablo en Jerusalén, los hermanos, al oír esto, al oír a este profeta llamado Agabo, le rogaban que no fuera a aquel lugar, que no subiese a Jerusalén. Pero mira el verso 13, dice, entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Dice el versículo, porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Wow, aquí él sabía, porque en algunos pasajes él menciona que ya había sido advertido. Entonces aquí podemos darnos cuenta que este es el desempeño, ¿verdad?, del ministerio profético después de los profetas del Antiguo Testamento. No estamos hablando de los antiguos, ¿verdad?, de Isaías, Jeremías, de todos aquí, de Malaquías, de todos esos que se encuentran en el Antiguo Testamento, profetas mayores y menores. No, ese es el fundamento que ya quedó, el fundamento de los apóstoles de Cristo, que ya quedó escrito. Nosotros tenemos sus enseñanzas, sus cosas, pero el oficio del profeta o de profecía aún existe hoy en tiempo en la iglesia, hermano. Dice la Biblia que sin profecía el pueblo se desenfrena. Es necesario que el pueblo, ¿verdad?, o sea, oiga la voz fresca de Dios, y no que traiga algo nuevo, estoy diciendo algo fresco, que nos refresque la memoria, que nos traiga a conciencia lo que Dios ya nos ha dicho. ¿Cuántas de las veces, verdad, hemos tenido esa experiencia en la congregación? Y damos gracias a Dios por ello, porque este es parte de cómo Dios está edificando su iglesia. Es muy diferente al profeta del Antiguo Testamento. Dice la palabra del Señor, ahí en Deuteronomio, por ejemplo, 18, 20 al 22, dice, el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra de Jehová? No ha hablado. Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciese, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengáis temor de él. O sea, quiere decir que si alguien habla, por eso dice la palabra del Señor que no menospreciemos las profecías, que retengamos lo bueno y desechemos lo malo. Cuando hay una palabra entre nosotros, que Dios le da una palabra, hay que examinarla. Hay que retener lo bueno y desechar lo malo. ¿Qué es lo malo? Sabemos discernir entre el bien y el mal. Sabemos lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Por eso hay que discernir las profecías, hay que entenderlas.
Ese es un ministerio que debe de haber dentro de la iglesia, el discernimiento de espíritus, que es, después quizá lo toquemos más adelante. Pero aquí estamos viendo que si Dios, ¿verdad? El profeta dice que Dios lo envió y no se cumple, entonces Dios no habló. O sea, no se ha cumplido. O sea, fue un charlatán, fue alguien que se emocionó y dijo cualquier cosa nada más ahí, porque se emocionó. Hechos 21:8. Dice la palabra del Señor ahí, dice, al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe el evangelista. ¿Quién es Felipe el evangelista? Felipe es uno de los diáconos que fueron esparcidos cuando vino la persecución en Jerusalén y bajaron a Samaria y ahí en Samaria predicaba el evangelio. Felipe el evangelista, que era uno de los 7, dice, de los 7 diáconos, dice, posamos con él. En el verso 9 dice, este tenía 4 hijas doncellas. Felipe tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Wow, aquí dice que había 4 hijas doncellas que profetizaban. O sea, existe el ministerio profético, exactamente, sigue existiendo hasta... El hecho de que muchos no crean, el hecho de que muchos no se enfoquen en esta cosa, no quiere decir que la palabra de Dios no lo diga o ya no esté funcionando. O sea, muchos pueden decir yo no creo en eso, está bien, no creas. Pero los que podemos creer y hemos experimentado todo esto, pues estamos fundamentalizados en la palabra del Señor. Nadie nos puede decir que esto ya se terminó, porque aún no, la iglesia sigue aquí, la iglesia sigue siendo edificada y es el Señor Jesús quien la está edificando. Así es que lo siento mucho si usted no cree, si a lo mejor usted tiene sus argumentos y dice eso fue en los tiempos de los apóstoles, entonces la palabra de Dios ya no está vigente para nosotros. La palabra de Dios dice la Biblia, el cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Quiere decir que la palabra del Señor hasta estos días está vigente y es viva y es eficaz. ¿Qué más queremos? Entonces aquí habla precisamente de mujeres que profetizaban, ¿verdad? Las hijas de Felipe el evangelista. Esto lo confirma el apóstol Pablo en 1 Corintios 11:5. Vaya conmigo, 1 Corintios 11:5. ¿Qué dice 1 Corintios 11:5? Dice, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Entonces aquí el tema no quiero tocar acerca de si se cortan el cabello o no se cortan el cabello, si se pintan el cabello. No, aquí el punto que yo estoy tratando es que aquí Pablo menciona a toda mujer que ora y profetiza. O sea, quiere decir que una mujer aparecía, podía profetizar cubierta la cabeza en público, era considerada como como alguien que traía una palabra. Ahora, si lo hacía de manera descubierta, entonces no era considerada, era una mujer inmoral, algo que no debería de hacer, ¿verdad? Ellas podían profetizar cubriéndose el cabello, o como dice aquí, ¿verdad? Entonces es muy importante que podamos ver esto. Eso existe todavía al día de hoy. ¿Cómo es que se terminó y ya hoy la gente no cree? Entonces, si no existe el ministerio apostólico ni el profético, entonces tampoco los evangelistas, tampoco los pastores, tampoco los maestros. Entonces, ¿quién está edificando la iglesia? Pregúntame yo. ¿Quién la está edificando? ¿Cómo? ¿Sabe? Por eso hay iglesias tan metodistas, porque el hombre trata de tomar el control de las iglesias, de decir así se tiene que hacer, es como se debe hacer. Y es porque yo digo, ¿sabe? Déjele digo algo, hermano, debemos de ser algo abiertos, en el sentido de que la iglesia del Señor es una iglesia donde se manifiesta la presencia del Señor, donde se manifiesta su gloria, donde Él se manifiesta de forma, de multiformes maneras. Por eso es que Él ha dado dones a los hombres, y Él ha puesto dentro de la iglesia a cada miembro con diferente función. ¿Para qué? Para que podamos funcionar como lo que somos, como un cuerpo en Cristo. Es necesario los misioneros, es necesario los que ponen los fundamentos para iniciar nuevas obras, es necesario la palabra dentro de la iglesia, una palabra fresca que Dios levanta en ese momento. Ya lo veíamos en la clase pasada, como cuando se reúnen, dice, cuando se reunís, ¿qué hay? Hay salmo, hay doctrina, hay lengua, hay revelación. O sea, todo eso es movido por Dios, no es nada que nosotros estamos planificando. Ahora, si alguien lo hace de esa manera, pues entonces está solamente actuando y no está dejando ser sensible al Espíritu Santo, y que sea Dios el que se esté moviendo. Es algo muy importante.
Entonces vuelvo al punto, si no aceptamos el ministerio ministerio apostólico dentro de la iglesia, tampoco aceptamos la palabra fresca profética, como lo que acabamos de ver, que Pablo recibió varias veces palabra por parte de alguien que venía y le decía lo que iba a acontecer, que va a pasar con todos nosotros. Entonces, si no, mire, hoy en día, como ya no creen muchos de esto, tampoco hay evangelistas para ello. Ellos dicen, ¿para qué evangelizamos si el Señor es el que va a añadir cada día a la iglesia, a los que han de ser salvos? Y eso nada más es un pretexto como para no aceptar el ministerio de evangelista. Hermano, la palabra del Señor dice que ellos fueron enviados y les dijo, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. O sea, ¿quiénes son los que hacen esto? Los evangelistas. Aquellos que Dios ha llamado específicamente. ¿Hay evangelistas en nuestros tiempos? Sí, mis amados hermanos. Yo he conocido hombres de parte de Dios que han sido usados en este ministerio evangelístico de una manera impresionante. De manera impresionante. ¿Qué podemos decir de Billy Graham? Yo sé que muchos hablan acerca de él, que era ecuménico, que tenía relación con la iglesia católica. No me importa. Yo quiero decirle que él, en sus inicios, en sus principios, cuando él comenzó, mucha gente vino a los caminos del Señor, mucha gente. Él era un evangelista, siempre su mensaje evangelístico alcanzaba multitudes. ¿Qué podemos decir de Jimmy Swaggart? Yo sé que él cometió un pecado, cometió adulterio, fornicó, tuvo que caer en disciplina. Dios lo disciplinó de tal manera que el ministerio de él no volvió a ser el mismo. Pero ¿qué podemos decir de él antes de todo lo que sucedió? Un hombre de Dios impresionante, hermano. Estadios, gente que oía la palabra del Señor, y mucha gente a través del llamado, ellos vinieron a los pies del Señor. ¿Qué podemos decir de Gigi Ávila, puertorriqueño? Un hombre hispano, un hombre consagrado, que su mensaje no era poner fundamentos, él predicaba fuerte la palabra, que a través de su ministerio Cristo viene. Mucha gente conoció al Señor. ¿Qué es un ministerio evangelístico? ¿Qué son los evangelistas? Son predicadores. El evangelista testifica infaliblemente tocante a lo que Cristo ha hecho, a lo que Él hizo. Hechos 21:8. Aquí habla, ¿verdad? Dice aquí. Dice, al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, entrando en casa de Felipe, el evangelista. Ya lo mencionaba yo ahorita, que era uno de los 7, y dice que posamos con él. Ahora acompáñame a Hechos 8, perdón. Veamos Hechos 8, verso 4, dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Verso 5, entonces Felipe, ¿quién es Felipe? Precisamente el que mencionamos ahorita, aquí en Hechos 21, el evangelista. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. ¿Qué hacía? Les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Aquí podemos ver, hermano, el cumplimiento de lo que Jesús dijo acerca del mandato de ir y predicar el evangelio en Marcos 16:15. ¿Qué dice Marcos 16:15? Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Felipe no era un apóstol. Felipe no era un profeta, Felipe era un evangelista. Felipe, antes de ejercer el ministerio evangelístico, que fue cuando él fue esparcido de Jerusalén, él ejercía el ministerio de diácono. Él era un servidor dentro de la iglesia junto con los otros 6. Él era uno de los 7 que escogieron para atender a las mesas a medida que la iglesia crecía. Pero una vez que vino la persecución, él salieron, esparció Jerusalén, y dice que él llegó a Samaria y predicaba a Cristo. Él no era un apóstol que comenzaba iglesia, él predicaba a Cristo, testificaba de lo que Cristo había hecho, y la gente atenta escuchaba. Eso es lo que hace el evangelista.
El evangelista es el que hace campañas al aire libre, que proclama entre la gente. Eso es un evangelista. El evangelista es el que se para en las esquinas, ahí con, quizás no hablando, pero con rótulos anunciando arrepentimiento de pecados, qué sé yo, anunciando que Cristo viene pronto. Ese es un evangelista. Él no está para poner fundamentos, es para que la gente se acerque a Cristo. Una vez que la gente se acerca a Cristo, pues entonces entra el ministerio, ¿verdad?, del pastor y del maestro para entrar en el discipulado. Pero aquí podemos ver cómo Felipe, que era uno de los diáconos, que no era apóstoles, el Señor lo usó con milagros extraordinarios. Y no porque, vamos a decirlo así, hubiera mucha carisma en Felipe, simple y sencillamente porque se cumplía lo que dice la palabra: estas señales seguirán a los que creen. Y en el versículo de Marcos 16:20 dice: y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra que ellos predicaban con las señales que les seguían. Aleluya. Bueno, aquí podemos ver, ¿verdad?, cuán importante el evangelista cumple su ministerio anunciando el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Entonces es muy importante. Hoy iglesia ya no hay evangelistas, ya no se promueve el evangelismo. Damos gracias a Dios porque nosotros en casa hay hermanos y hay alguien que está encargado en el ministerio de evangelismo y agradecemos a Dios porque esto es parte de la obra del Señor, parte del trabajo. Imagínense si no hubiera evangelistas, ¿cómo se va a expandir el evangelio? El trabajo del evangelista no es poner fundamentos. Eso le corresponde a los siguientes ministerios. ¿Cuáles son los siguientes ministerios? Pastores y ancianos, o pastores y maestros. Bueno, pastores, y la palabra pastores también alude a los ancianos dentro de la iglesia. Acompáñenme a Hechos 14, verso 21. Hechos 14, verso 21 dice: después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. O sea, hicieron muchos discípulos, los quienes, pues ahí se estableció ahí. Y dice el verso 23, y constituyeron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor a quien habían creído. Entonces, aquí se constituyeron ancianos a cada uno. Debe decir, bueno, entonces el llamado del pastor es directamente de Dios, porque aquí constituyen ancianos. Bueno, es que el Señor, ¿verdad?, da a entender a los que fundamos, a los que comenzamos iglesias, nos muestra, ¿verdad?, a través del fruto que vemos en las personas que están sirviendo dentro de la iglesia, como personas que tienen un llamado a pastorear, a liderar los grupos. Entonces aquí no cabe duda que Dios, ¿verdad?, puso en el corazón. Acuérdense que Pablo le dijo a Timoteo: búscate hombres fieles, idóneos, a los cuales le puedas encargar, ¿verdad?, estas cosas que yo te he mandado. Entonces, aquí podemos ver cómo es que los pastores son establecidos, confirmados en el ministerio. Cuando una persona, ¿verdad?, es confirmada en el pastorado, es porque Dios ya trató con esta persona. Entonces, las iglesias crecen cuando tienen pastores dirigidos por el Espíritu. Necesitamos orar para que haya pastores verdaderamente puestos por Dios y no por hombres. Hoy muchas obras tienen pastores puestos por hombres, por eso no funcionan. No hay un respaldo de parte de Dios. Temo decirte que eso es verdaderamente lo que está sucediendo. Que no, el pastor que está, a lo mejor no es un pastor llamado, es un pastor que fue puesto por hombre. Por eso es que se cierran muchas iglesias, por eso es que muchos renuncian al ministerio. Bueno, yo puedo decirlo que ha habido momentos difíciles en el ministerio después de 37 años sirviéndole al Señor. Ha habido muchos momentos en los cuales yo he querido tirar la toalla, pero ¿sabe qué? ¿Qué es lo que me sostiene? El saber que yo no fui llamado por un hombre. El saber que fue Dios el que me llamó al ministerio. Y esté donde esté, yo le voy a servir al Señor, donde quiera que vaya. Y aquí estoy en este momento, ¿verdad?, en esta área tan lejos de mi ciudad natal, de mi querida Guadalajara, pero bueno, aquí nos tiene el Señor. Entonces, los pastores son, ¿verdad?, los responsables en las congregaciones. Es muy importante. En Hebreos 13, 17 dice: obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan para vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces aquí en Hebreos 13, 17 está hablando acerca de los pastores dentro de las iglesias locales. Es muy importante que entendamos que cada iglesia local
necesita a lo menos un pastor. Está alguien que esté ahí dirigiendo. Hay gente, hoy hay creyentes que ya no creen, o sea, han sido tan, no sé, tan influenciados por enseñanzas de que ya no crean en los pastores, ya no crean en los profetas, ya no crean esto, que ahora ya hay cristianos que dicen, yo no creo, yo no voy a ninguna iglesia, yo no me someto a nadie, me someto a Dios. Dice que se someten a Dios. Ojalá y verdaderamente se sometieran a Dios, porque entonces entenderían que el orden de Dios es congregarte y estar en una iglesia local sujeto a un pastor. Bueno, sobre todo si ese pastor es guiado por Dios y se ve el fruto, se conoce. Entonces aquí podemos ver, ¿verdad?, que obedecer a nuestros pastores y sujetados a ellos, porque ellos están velando por vuestras almas, están cuidando por vuestras almas. Entonces hay que ver que la tarea de los pastores de la iglesia es ayudar a que la gente crezca, madure en el Señor. Pablo desarrolló un ministerio poderoso para dejar después de ahí, ¿verdad?, un pastorado firme. En Hechos 20:17, vaya conmigo, Hechos 20:17, dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Anciano, vuelvo a repetir, también, ¿verdad?, alude al pastor. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis que cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Aquí está Pablo dando a entender, ¿verdad?, que él había hecho ya su trabajo y que a partir de ese momento él daba la responsabilidad a los que se iban a quedar como pastores. Él puso el fundamento, él puso el cimiento como apóstol, como alguien que fue enviado. Él fue, el apóstol Pablo, el que fundó la mayoría de las iglesias mencionadas, sobre todo en el Nuevo Testamento, a las cartas que él dirigió a las iglesias, que fueron, ¿cómo se puede decir?, fundadas por Pablo, establecidas por él. Y él, después de eso, ya estableció pastores ancianos en diferentes lugares. Entonces, el pastorado es muy importante, así como los maestros. Ahora, quiero, para terminar, hablar acerca de los maestros. Los maestros, los que enseñan la palabra de Dios. En Hechos 13:1 dice así, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, acuérdense que ya la iglesia en Antioquía, ahí se les conoció por primera vez como cristianos, dice, había la iglesia que estaba en Antioquía, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había quedado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Aquí lo que sugiere que había más, ¿verdad?, otros más, pero según el mayor texto significa sencillamente, y menciona aquí profetas y maestros. Entonces aquí habla de maestros, me quiero enfocar en los maestros. Hay maestros que son dotados por Dios con una habilidad impresionante para poder enseñar, para poder capacitar a través de la enseñanza. A lo mejor no son buenos predicadores elocuentes como Apolos, predicadores efusivos, sí, emocionales, con una fuerza impresionante, pero son maestros que Dios les ha dado. Yo he conocido maestros impresionantemente, hermano, con esos dones para enseñar a través de mi vida ministerial, a través de muchos años. Yo puedo mencionar algunos, pero yo creo que es muy importante que podamos darnos cuenta, ¿no?, de todo esto, que los maestros son tan importantes porque ellos son los que discipulan, los que instruyen a los creyentes. Entonces aquí podemos verlo como parte de del perfeccionamiento, ¿verdad?, dentro de la obra del Señor, mencionado en Efesios 4:11, ¿verdad?, que dice ahí el versículo, el 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces esto de perfeccionar significa preparar, entrenar, equipar plenamente para el servicio. Y es en los procesos de la enseñanza donde van adquiriendo madurez, estabilidad y van llegando a la integridad que tiene lugar en la experiencia de cada miembro de la iglesia, o sea, una integridad total para poder ejercer en el ministerio. Entonces,
hay que entender que este ministerio de enseñanza es muy importante y que tiene que ser además reconocido, ¿verdad?, en la iglesia actual. 1 Timoteo 5, acompáñenme allí, quiero leer por último este versículo referente a los maestros. 1 Timoteo 5, 17 dice: los ancianos que gobiernan bien, dice aquí, los ancianos, los pastores que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Wow, aquí dice que debemos de tener en doble honor, doble reconocimiento a los que predican y a los que enseñan. O sea, ¿usted cree que no es necesario que creamos y practiquemos los dones del ministerio dentro de la iglesia local y actual? Claro, es la manera en que el Señor Jesús está edificando su iglesia. O sea, no es ningún hombre, nadie se puede proclamar como el dueño de la iglesia. El dueño de la iglesia es Cristo, y Él trabaja y Él obra a través de los creyentes, a través de nosotros que somos su cuerpo. Él es la cabeza de la iglesia, nosotros somos su cuerpo. Así es que estos 5 dones de ministerio son dados por Él para la edificación de la iglesia, para el crecimiento, para la madurez. Bueno, por eso hoy las iglesias carecen de madurez, de conocimiento, porque no se ejercen estos ministerios. Quizás la iglesia solamente hay pastor, no hay misioneros, no hay gente que ha sido enviada para comenzar obras nuevas. Por eso no hay crecimiento en las iglesias. Hoy las iglesias se conforman con ser pequeños grupos o ser grupos. Ahora, yo estoy hablando de tratar de hacer crecer la iglesia del Señor a fuerza. No, simplemente a trabajar y a fluir conforme la palabra de Dios nos enseña, para ir edificándonos, para ir creciendo en todo, en el Señor. Entonces es muy necesario que haya una palabra fresca entre nosotros, que alguien profetice, alguien se levante y diga: el Señor nos recuerda. Yo he estado en lugares donde el Señor nos recuerda y nos dice palabras ya escritas de la Biblia, y son palabras que el Señor habla a través de sus siervos y siervas, que de repente Dios pone en el corazón y leen esa palabra para nosotros en un momento exacto que Dios quiere que la volvamos, independientemente de lo que se va a predicar o se va a enseñar en una reunión. Los evangelistas son necesarios, porque entonces si no hay almas que se agregan a los pies del Señor, entonces no va a haber discipulado. Por eso hoy es triste lo que le voy a decir, pero la mayoría de las iglesias que no creen en la manifestación de los dones espirituales, de los dones del ministerio, son iglesias que se están cayendo, hermano. Decir cayendo es decir, se están cerrando. Están cerrando sus locales, están cerrando sus iglesias. ¿Por qué? Porque no evangelizan, no ganan gente nueva, y poco a poco se van muriendo. Se van muriendo. Nosotros rentamos una iglesia americana allá en el área, en el valle, por allá por el valle de Yakima, y ahí estamos comenzando una obra nueva, una casa de oración, y la congregación es una iglesia muy antigua, pero que no creen en estas cosas. Y sabe que tan solamente son 12 personas en esa iglesia, y tienen, no sé cuántas décadas tiene esa iglesia, pero están a punto de desaparecer. Ya se murieron todos los que en un momento dado formaban parte de esa iglesia. No hay crecimiento, no hay vida. Eso es alarmante. Entonces yo les invito, mis amados hermanos, a que meditemos en esto. El Señor está edificando su iglesia, la iglesia del Señor está aún aquí, y esos 5 ministerios, vuelvo a repetir, ministerios dados por Jesús, están vigentes en este tiempo. Y hay que aprovecharlos, hay que dejar que sea el Señor el que nos mueva. Entonces yo les invito, mis amados hermanos, a meditar en esto, y dejemos que sea Dios, ¿verdad?, el que nos hable cada día. Acuérdense que Él dice en su palabra, ¿verdad?, que Él mismo en el versículo 11 de Efesios 4 constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia
las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Que Dios nos ayude, que Dios siga edificando su iglesia. Mis amados hermanos, hagamos una oración. Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, muchas gracias por tu palabra. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz. Señor, no podemos contradecir absolutamente nada. Creemos, Señor, en los dones ministeriales que tú has dado a la iglesia para su edificación. Muchísimas gracias, Padre Santo. Te pido por cada uno de mis hermanos, de mis amigos, Señor, que escuchan esta enseñanza, que ellos puedan también, Señor, seguir creciendo en el crecimiento, en la madurez de tu palabra, Señor. Muchísimas gracias te doy en esta preciosa hora. Gracias. Amén y amén. Muchas gracias, hermano. Que Dios los bendiga.